Bien, esperamos un ratito y que se unan los demás que estaban y comenzamos. No sé cuántos había hoy, así que eso tengo que mirar siempre. Me acordaba siempre antes de que terminemos que mire cuántos son así. Bien, bueno, sí, además se van a ir uniendo. Bueno, vamos a resolver dos problemitas. Vamos a tratar de, creo que va a alcanzar el tiempo, digamos, para resolver dos. Uno es medianamente sencillo, digamos, en cuanto a la resolución, pero acá se va a ver bien la diferencia entre cuando tenemos una digamos, que usamos la independencia y cuando usamos que sean o no mutuamente excluyentes, ¿sí? Tenemos una situación que dice así, dice, una rata es colocada en una caja con tres pulsadores de colores rojo, azul y blanco. Si pulsa dos veces en las palancas al azar, ¿sí? O sea, tiene, digamos, tres luces, las cuales selecciona al azar, es decir, que es básicamente sencillo. Si son tres luces, cada una tiene una probabilidad de un tercio, ¿sí? De ser pulsada, ¿sí? En, sí, en la contraseña. No pasé como, nunca pide, vieron que, ¿a dónde está? No, no. A ver, voy a dejar de compartir porque si no, no sé dónde aparece. Ahí está. Bien, esperamos que se una el compañero que se iba a unir. Bien, está bien. En otro color. Bien, bueno, es así entonces. Dice, una rata es colocada en una caja con tres pulsadores de color rojo, azul y blanco. Eh, cada uno de esos pulsadores es seleccionado al azar, por lo tanto cada uno tiene un tercio de probabilidad de ser seleccionado, ¿sí? Vamos a, vamos a hacer así, vamos a diferenciar cada uno de los sucesos. R, pulsa el botón rojo, va a ser A, que pulsa el botón azul, y tenemos B, ¿sí? Pulsa el botón blanco, en donde la probabilidad de R es igual a la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A, y en todos los casos es un tercio, ¿sí? O sea, tiene un tercio de probabilidad de pulsar cualquiera uno de los botones, ¿sí? Vamos a ir al punto A. Fíjense que dice, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos veces pulse la roja? ¿Sí? Fíjense que acá nosotros estamos sí, frente a sucesos independientes, digamos. O sea, es lo mismo que pulse el rojo y después pulse cualquiera de los otros porque tiene la misma probabilidad. ¿Sí? O sea, no, no cambia, digamos, que pulse primero el rojo, se saca la rata, se vuelve a poner, vuelve a pulsar el rojo, no importa, digamos, no altera esa probabilidad. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos buscando acá es que las dos veces pulse el botón rojo,
¿sí? Quiere decir que en el primer intento, sea, ¿cuál era el rojo? R, vamos a ponerle así, R1 y R2, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Quiere decir que en el primer intento pulsa el rojo y en el segundo intento también pulsa el rojo. ¿Sí? Como sabemos que estos son independientes y cada uno tiene probabilidad 1/3, lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que pulse R y R. ¿Sí? O sea, en el primer intento pulse rojo, en el segundo intento también pulse rojo. ¿Sí? Nosotros dijimos que esto, cuando son sucesos independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, la probabilidad esa, ahora sí voy a insertar ecuación para que quede bien. La probabilidad entonces que nosotros buscamos es 1/3 por 1/3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sucesos independientes, la probabilidad de uno no afecta al otro, dijimos. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de que pulse rojo en el primero y en el segundo intento es 1/9. Así de sencillo, cuando buscamos una intersección, ¿sí? Si conocemos la probabilidad y sabemos que son independientes, entonces multiplicamos las probabilidades. Si no sabemos si son independientes, tenemos que ver qué ocurre con uno cuando ya pasa el otro suceso. ¿Sí? Pero si son independientes, la intersección es multiplicación. ¿Sí? Bien, eso entonces sería la respuesta del primer ítem. ¿Sí? Ahora, en el caso B, fíjense que dice, ¿cuál es la probabilidad de que pulse la primera vez o la segunda o ambas la tecla azul? ¿Sí? Si me está diciendo la primera o la segunda o ambas la tecla azul, lo que me está pidiendo es una unión. ¿Sí? Particularmente sería la unión entre la primera o la segunda. Sería azul en la primera o azul en la segunda. ¿Sí? O sea, va a ser una de esas dos, ¿sí? O sea, puede ocurrir que pulse en la primera, que pulse en la otra o que pulse en ambas. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una probabilidad de una unión entre las dos azules, digamos, porque estamos buscando que sea eh, azul en la primera o azul en la segunda, ¿sí? En la segunda vez que pulse. ¿Sí? Estos, como nosotros vemos, son sucesos que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque puede pulsar tanto en la primera como en la segunda el azul, ¿sí? Tanto en la primera como en la segunda puede pulsar el azul, ¿sí? Entonces no son mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, dijimos que la probabilidad de la unión está dada por la probabilidad de la suma, ¿sí? Les voy a poner 1 y 2 acá para que no se confunda. ¿Sí? Puse 2. ¿Sí? Sería azul en el primero, azul en el segundo, en la segunda vez que se pulsa. ¿Sí? Como no son mutuamente excluyentes, ¿por qué? Porque puede pulsar azul en el primero y en el segundo intento, quiere decir que yo tengo que restar la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Bien. Entonces tenemos así. Nosotros sabemos que la probabilidad que pulse azul en el primer intento, voy a insertar ecuación, está grabando, ¿sí? Sí. Es 1/3. Voy a agregarle varias fracciones. Es 1/3, ¿sí? Porque son 3 las opciones y no son al azar, ¿sí? Más, la probabilidad de que pulse azul en el segundo intento sigue siendo 1/3. Ahora, la probabilidad que pulse azul en el primero y en el segundo intento, ¿sí? Fíjense que va a ser la misma que la anterior, digamos, que era rojo y rojo, ¿sí? O sea, que pulse azul en el primero y que pulse azul en el segundo es lo mismo que encontrar la probabilidad de la intersección entre azul y azul, y como tienen la misma probabilidad que el rojo, que es el que encontramos primero, también nos va a dar 1/9, ¿sí? O sea que nosotros tenemos probabilidad de un suceso que sería azul en el primero,
el otro suceso que sería azul en el segundo y la intersección de estos dos sucesos que sería azul en el primero y azul en el segundo. Azul en el primero y azul en el segundo es un noveno, ¿sí? Entonces sería un tercio más un tercio nos da 2/6, ¿sí? 2/6 menos un noveno nos va a dar 5 novenos, puede ser 5 novenos, ¿sí? Ya simplificado, digamos, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad de que pulse azul en el primero o en el segundo o en ambas es de 5 novenos, ¿sí? Fíjense que como acá son 3 y todos tienen las mismas probabilidades, digamos, va a ser lo mismo, por ejemplo, que pulse rojo en el primero, en el segundo o en ambas, va a ser lo mismo, ¿sí? Y también va a ser lo mismo que pulse, por ejemplo, azul en el primero y rojo en el segundo, ¿sí? Eh, no, ahí no va a ser lo mismo porque ahí sí son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces ahí sí va a cambiar, digamos. Vamos a agregarle ahí sí. Voy a agregarle acá. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que pulse azul en primer intento y rojo, o vamos a agregarle amarillo ya que, no, blanco ya que no hicimos nada con el blanco. Y ahora sí, fíjense que tendríamos buscamos que sea, que puse en el primero, azul en el primero y blanco en el segundo, ¿sí? Fíjense que acá este es igual que en el primer caso, tendría que ser uno azul en el primero. Mm, No, no va a salir como quería, digamos, ¿sí? Porque quería que sean mutuamente excluyentes, digamos. ¿Cómo tendría que ser para que sean mutuamente excluyentes una pregunta? Fíjense, estoy pensando en voz alta. Este no es bueno en la clase, por favor. Fíjense que lo que yo escribí acá, digamos que pulse azul en el primero y blanco en el segundo, sería lo mismo que el primero, digamos, que hicimos que pulse rojo y rojo, digamos. Porque ahí sería azul y blanco son independientes, por lo tanto sería la probabilidad de azul sería un tercio por la probabilidad de blanco que sería un tercio, que nos va a dar eh, un noveno, ¿sí? No se me viene ahora cómo escribir para que sea una... Podría ser así. A ver si ahí sí. Solamente en un intento, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en el primer intento pulse azul o blanco? ¿Sí? En este caso tenemos azul o blanco. Acá no le pongo ni uno ni dos porque es solamente un intento, ¿sí? Y eh, la probabilidad de azul o blanco, fíjense que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no puedo obtener azul y blanco al mismo tiempo en el primer intento, ¿sí? En solamente un intento, o va a ser azul o va a ser blanco. Por lo tanto, acá tenemos eh, dos sucesos que son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la unión o la probabilidad de la unión entre estos dos sucesos va a ser la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Sería un tercio más un tercio. Bien, ahí estaría entonces, ¿sí? Tenemos uno que son mutuamente excluyentes. Ahí vemos que en un intento no puede ser azul y blanco al mismo tiempo, ¿sí? O sea, intersección vacía. Sabemos que son independientes, entonces en dos intentos, ¿sí? Cada uno de esos intentos son independientes del otro, entonces para obtener una intersección yo obtengo a través del producto, ¿sí? Y acá que tengo una unión, digamos, que es
que no es mutuamente excluyente, ¿sí? Porque puede pasar, digamos, puedo tener, digamos, azul en el primero y en el segundo, entonces ahí sí tengo una unión en la cual tengo que restar la intersección, ¿sí? Bien. Y vamos a hacer rápidamente este nomás, ya son 2:35. Vamos a hacer rápidamente nomás este. Este es un poco más complejo, así que vamos a... Este creo que estaba en un parcial. En el parcial, ¿no? Bien. Fíjense, presten atención acá porque este es más complicado. El matador fue ese. El matador, ¿no? Cuando uno encima lo busca no es muy complicado, ¿no? Fíjense, dice, cada motor de un avión tiene probabilidad P de averiarse, ¿sí? Con independencia, esto es sumamente importante, de los demás, ¿sí? O sea, que se rompa uno no tiene nada que ver con que se rompa el otro, ¿sí? Y dice, un avión se mantiene en vuelo si funcionan al menos la mitad de sus motores, ¿sí? O sea, si funciona la mitad, al pelo, sigue volando sin problema. Y ahí la pregunta nos dice, ¿qué es más seguro? ¿Un bimotor o un cuatrimotor? ¿Sí? Es decir, ¿qué es más seguro? ¿Tener un avión con 2 motores o tener un avión con 4 motores con esta circunstancia, digamos, ¿sí? Que funcionan, sigue volando cuando eh, funcionan al menos la mitad de los, ¿cómo se dice? De los motores. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que para el bimotor, ¿qué va a significar? Al menos la mitad, en el caso del bimotor, es más de uno. Como son solamente 2 motores, quiere decir que en el bimotor se rompe uno y chau, che. ¿Sí? En cambio, en el cuatrimotor, ¿sí? Se puede romper un motor, o sea que pueden funcionar los 4 o 3, y ahí sigue volando. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es encontrar la probabilidad de que el avión se caiga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a hacer así. Eh, quiero ponerle como subíndice. P sub 2. ¿Sí? P sub 2 va a ser la probabilidad de que caiga el bimotor. ¿Sí? Fíjense, nosotros dijimos que cada motor tiene probabilidad P de averiarse. ¿Sí? Y dijimos que para que el bimotor se caiga, tienen que fundirse los 2 motores. Para que el bimotor vuele, digamos, no tiene que averiarse ninguno de los motores. ¿Sí? Porque tiene que ser al menos la mitad. ¿Sí? Eh, entonces, fíjense, si la probabilidad P de averiarse, ¿sí? Yo lo que voy a encontrar es que para que no se caiga ese avión, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Tienen que estar funcionando los dos. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a tener, si se averían los dos, ¿cuál sería la probabilidad de que se averíen los dos motores? Sería que se averíe uno y que se averíe el otro. Yo digo este y este, estoy frente a una intersección. Como sabemos que son independientes, sería P por P. ¿Sí? Esto es lo mismo que voy a... Acá tendría que poner no un igual, sino una flechita. Vamos a ponerle así unos 2 o 3 iguales. Esto sí es igual a P al cuadrado. ¿Sí? Esta es la probabilidad que se rompan los dos motores. ¿Sí? Y la probabilidad que se rompa un motor, ¿sí? ¿Cuánto sería? Fíjense que si se rompe un motor, ¿sí? Quiere decir que el otro no se rompe. ¿Sí? O sea que yo voy a tener P, eh, acá va a ser un más, uy, ¿por qué quedó ahí arriba? Pero, vamos a escribir acá abajo. ¿Sí? Voy a anotar, porque si no, probabilidad de que se averíen ambos motores.
la probabilidad de que se averíe un motor. ¿Sí? La probabilidad de que se averíe un motor es P, pero se avería uno, quiere decir que el otro no. Por lo tanto, ¿cuánto sería la probabilidad de que se averíe solo uno? Tiene que ser que se averíe uno y que no se averíe el otro. Si la probabilidad de averiarse es P, la probabilidad de no averiarse va a ser el complemento, que es 1 menos P. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Acá sería P menos P al cuadrado. Esto sería para el bimotor, digamos. ¿Sí? Ahora, fíjense que si yo tengo un cuatrimotor, ¿sí? Ahí tengo más posibilidades. ¿Sí? ¿Por qué tengo más posibilidades? Porque fíjense que tienen que averiarse los 4 o 3, digamos. Si se averían los 4 o 3, yo todavía eh, digo, se averían. Si están bien los 4 o están bien 3, yo todavía puedo seguir volando. ¿Sí? Es decir que yo tengo que encontrar la probabilidad de que se averíen 3 o 4. O estoy equivocado. Me parece que mentira. 3 o 4. Si se averían 2, 2, 3 o 4. Puede ser. Ya me mezclé todo. No, yo creo que dos no, profe, porque dice al menos la mitad de sus Al menos la motores, con mitad. eso todavía vuela. Claro, o sea que tiene que funcionar 3 o 4. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que estar rotos ninguno o uno. ¿Sí? Bien, sería que se averíe uno. Profe, Sí, pero si están rotos dos, todavía le quedan dos. claro, pero vuela cuando tiene al menos la mitad. ¿Y dos no sería la mitad Claro, de cuatro? claro, puede volar con 2 porque dice al menos. Si iría más de la mitad, Pero si pensamos así, entonces también cambia la primera parte. claro, Ahí puede volar. claro, porque ahí sería, este no estaría. Claro, porque si puede volar con la mitad, quiere decir que en el primero se tienen que romper los dos. ¿Sí? O sea que esta no iría. Y en el segundo se tienen que romper 3 o 4. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, para que el bimotor se caiga, tiene que pasar esto. O sea, tiene una probabilidad p cuadrado de caerse. ¿Sí? Porque tienen que romperse los dos. Ahora, para que el cuatrimotor se caiga, tienen que romperse 3 o 4. ¿Sí? Vamos primero en probabilidad de que se rompan Profe, 4. Sí, no sería, o sea, no sé si usted los enumera como motor uno, motor 2, motor 3 y motor 4, pero el cuatrimotor funcionaría con dos motores. con 2, 3 o 4. Ahora, nosotros Claro, claro, lo que nosotros estamos viendo acá es la probabilidad de que se caiga, digamos. ¿Sí? Porque nosotros lo que conocemos es la probabilidad de averiarse. ¿Cuándo se va a caer, digamos, el bimotor? Cuando los dos motores no funcionan. Porque si funciona con la mitad, quiere decir que con uno sigue volando. ¿Sí? Por lo tanto, tienen que romperse los dos. ¿Sí? Para que se rompa uno y el otro, sabemos que cualquier motor tiene probabilidad P de romperse. ¿Sí? Entonces, para que se rompan los dos, tiene que pasar que se rompa uno y el otro. Como son independientes, la probabilidad de la intersección lo encuentro con el producto. ¿Sí? Por lo tanto, sería P al cuadrado. ¿Sí? Ahora, para que en el de 4, digamos, para que el de 4 se caiga, ¿sí? Tienen que estar averiados los 4 motores o 3 motores. Porque si están averiados solo 2, sigue volando. Si está averiado solo 1, sigue volando. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a encontrar acá la probabilidad de que se rompan los 4 motores. Fíjense que esto, igual que en el anterior, es que se rompa un motor y el otro y el otro y el otro. Es decir, tengo una intersección entre 4 elementos que acá se dijo
que son independientes, quiere decir que esa intersección yo voy a encontrar multiplicando la probabilidad de cada uno. ¿Sí? Sabemos que cada uno tiene probabilidad P de averiarse. Por lo tanto, que se rompan los 4 va a ser P por P por P y por P. ¿Sí? Que básicamente es P a la cuarta. ¿Sí? Eso es que se rompan los 4. Esto voy a poner acá en el bimotor. Y esto es en el cuatrimotor. Bien. Ahora, dijimos que si se rompen 3 en el cuatrimotor también se cae. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se rompan 3? Fíjense que acá yo voy a tener que se rompa este y no este. O que se rompa este, no este. No este. No este. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener P, el primer motor se rompió el segundo, se rompió el tercero, no se rompió el cuarto. ¿Sí? Que es Q. ¿Sí? Probabilidad Q. También, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Voy a sumar porque son distintos casos, digamos. ¿Sí? Es una probabilidad de la unión. Que se rompa este, o que se rompa este, o que se rompa este, o que se rompa este. Con los otros funcionando. ¿Sí? Es mutuamente excluyente porque yo estoy considerando que si se rompe si no se rompe, si se rompe y no es mutuamente excluyente a que si se rompa este y no este. Pero ¿qué cambiaría, profe, si igual no afecta en cuál se rompa para que se caiga? No, pero afecta a la probabilidad, digamos. ¿Sí? Digamos, ellos son independientes. ¿Sí? Quiere decir que se puede romper se puede romper este o este. ¿Sí? Ahora, se puede romper este y no este, o también se puede romper no y este. ¿Sí? Si nosotros queremos designarlo, sería el motor 1, 2, 3, 4, y ahí se puede romper cualquiera de ellos. ¿Sí? Tendríamos entonces PPPQ o PPQP más PQPP o QPPP. ¿Sí? Esas serían las 4 posibilidades de que se rompa únicamente 3, que se rompan 3 de los motores. ¿Sí? El que designamos por Q es la probabilidad, digamos, de que no se rompa. ¿Sí? Esto lo único que vamos a hacer es trabajarlo un poquito. Fíjense que en todos los casos que tengo 3P y una Q. ¿Sí? Es decir, que en todos los casos tengo P al cubo por Q. ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sería 4 veces P al cubo por Q. ¿Sí? Que acá lo único que vamos a hacer es hacer 4P al cubo por... Nosotros sabemos a qué es igual Q. ¿Sí? Q es 1 menos P. 1 menos P. ¿Sí? Que entonces puedo aplicar propiedad distributiva. Es decir, 4P al cubo por 1 me quedaría 4P al cubo. ¿Sí? Menos, y acá 4P al cubo por menos P me quedaría menos 4P, en 10 minutos otra vez, a la cuarta. ¿Sí? Fíjense entonces, esta es la probabilidad que se rompan 3 de los motores y esta es que se rompan 4. ¿Sí? Ahora, el avión se va a caer en cualquiera de estos dos casos, o sea, que se rompan 3 o que se rompan 4. ¿Sí? Entonces estoy frente a una unión. ¿Sí? El cuatrimotor. Que se rompa, no, que caiga sería, ¿no? Sería que caiga el cuatrimotor. ¿Sí? La probabilidad que caiga es que se rompan 3 o que se rompan 4, por lo tanto es la unión. ¿Sí? Voy a poner así. 3
unión 4. ¿Sí? ¿Qué sería? P a la cuarta más esto que es la probabilidad que se rompan 3. Acá lo único que vamos a hacer es trabajar. Fíjense que acá me va a quedar, esta expresión la voy a reducir. Va a ser menos 3p al cubo, no, a la cuarta, más 4p, y ahora sigue al cubo. Bien, fíjense, lo que nosotros encontramos acá es la probabilidad de que se caiga el bimotor, que es p cuadrado. La probabilidad de que se caiga el cuatrimotor, que es menos 3p a la cuarta más 4p al cubo. ¿Sí? Esto todavía no me sirve para, ¿cómo se dice? Para responder esto. ¿Cuál es más seguro? ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer acá es ver cuál de los dos tiene mayor probabilidad. ¿Sí? O sea, ¿qué es mayor? ¿P al cuadrado o menos 3p a la cuarta más 4p al cubo? ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es comparar uno y otro. ¿Cómo voy a comparar uno y otro? A través de una inecuación. ¿Sí? O sea, muy sencillo, digamos. Ponemos p al cuadrado. Vamos a suponer nomás una igualdad, ¿sí? O una desigualdad, como sea. Vamos a poner una desigualdad mayor que, y ahí sería, ¿no? Índice. Acá va a ser menos 3p a la cuarta más 4 p al cubo. ¿Sí? Fíjense que lo que nos quedó acá es una ecuación cuarta, ¿sí? Una ecuación cuarta en donde la incógnita es p. ¿Sí? Esa incógnita p lo que nos está dando, ¿sí? Es una probabilidad de averiarse, recordemos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros resolvamos esta ecuación, nos van a dar básicamente dos valores, ¿sí? Que ahora se puede simplificar, digamos. Vamos a hacer la simplificación, digamos, pero una vez que resolvamos nos van a dar dos valores que van a ser un intervalo en donde es más seguro el bimotor y un intervalo en donde es más seguro el cuatrimotor. Acá fíjense, voy a insertar otra vez una ecuación, voy a copiar lo mismo para no... Pero lo único que voy a hacer es esta desigualdad, voy a ponerle ahí, o sea, como que pasé el p cuadrado restando, digamos, ¿sí? Fíjense que acá tengo una expresión en donde yo puedo factorizar, ¿sí? Puedo sacar factor común. P cuadrado y esto va a quedar multiplicando a menos 1 menos 3 p al cuadrado más 4p. Fíjense que este p cuadrado está multiplicando, puedo dividirlo al 0, por lo tanto me va a quedar solo esta expresión. ¿Sí? Si yo encuentro la solución a esta ecuación, voy a encontrar la solución al problema. ¿Sí? Voy a abrir este agujero, vamos a hacerlo ahí. Cuando abra este agujero. No, parece que está pidiendo cambio la computadora. Ahí está.
vamos a introducir acá nomás la ecuación que era, voy a copiarla a ver si puedo pegar. Lo único que voy a hacer acá es reemplazar a x. No sé si va a quedar x. Vamos a encontrar los puntos de intersección. 0,33, que sería un tercio, digamos, y 1. Un tercio y 1, ¿sí? Fíjense, si estos son las soluciones a esto. Quiere decir que nosotros con estos valores vamos equivalentemente, ¿sí?, a esta primera expresión, ¿sí? Este era el bimotor y este era el cuatrimotor. Estos son los resultados que nos dieron, ¿sí? En ningún momento se cambió la desigualdad. Por lo tanto, en este intervalo, en el intervalo 1/3, 1, ¿sí?, el bimotor es mayor que el cuatrimotor, ¿sí? O sea, cuando la probabilidad P está entre 1/3 y 1, recordemos que P es la probabilidad de caerse. O sea, el bimotor tiene mayor probabilidad de caerse que el cuatrimotor, ¿sí? Voy a escribir acá, en el intervalo, en 1/3, 1, el bimotor tiene más probabilidad de caerse que el cuatrimotor. Y ahí estaría resuelto el problema, ¿sí? Este es complicado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, todos los lunes, vamos a resolver problemas de este tipo, ¿sí? O sea, problemas complejos, problemas difíciles. Y en las otras clases, si bien vamos a resolver algunos problemitas también, por ahí van a ser un poco más sencillos, digamos, ¿sí? Entonces nos tomamos específicamente los lunes, ¿sí? ¿Hoy es lunes? Sí. Los lunes para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Queda un minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Sí, profe, una pregunta. Sí. En esos dos valores de P, quiere Ajá. decir que tanto el bimotor como el cuatrimotor tienen las mismas probabilidades de caerse. ¿En 1/3 y 1? Ajá. Sí, ahí se va a dar justamente la igualdad. Porque estaba pensando justamente si era cuando escribimos el intervalo, si es corchete o paréntesis. Claro. Sí, es paréntesis, digamos, en esos dos, en 1/3 y 1, tienen la misma probabilidad. En 1 es obvio porque si cada motor tiene probabilidad 1 de romperse, directamente el avión se cae porque cae. es seguro que se rompe, digamos. O sea, en ambos Claro. casos, digamos. ¿Sí? Este entonces sería el intervalo en el cual el cuatrimotor sería más seguro. ¿Sí? Sería más seguro porque lo que nosotros encontramos es que el bimotor tiene mayor probabilidad, ¿sí? Acá está la desigualdad, digamos, mayor probabilidad de caerse en ese intervalo, ¿sí?